Habíamos partido de Hebreos capítulo 4, donde la Escritura dice que la espada, que la palabra de Dios como espada es viva y es eficaz. Y penetra, dice, hasta hacer un efecto en el alma, o sea, en todo el ser, partiendo el alma, el espíritu, el alma, y aún menciona partes físicas como coyunturas, tuétanos, y concluye diciendo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, viene a tocar todo nuestro ser, y también menciona que todas las cosas delante de Dios están desnudas, porque a Él le tenemos que dar cuentas. Y consideramos que por más que todo esté abierto delante de Dios, nosotros a veces no lo sabemos, o no sé por qué pensamos que alguna cosa puede estar oculta delante de Dios. Nada más que Dios, que tiene misericordia, no expone nuestras debilidades y lo que nosotros somos en nuestro interior, sino que envía su palabra para que trate con nosotros, ¿sí? Este penetrar de la palabra como espada es para que nosotros seamos preparados para la madurez. Ahora debemos considerar que si Dios ha determinado un espíritu nuevo para nosotros, al darnos por medio de la resurrección de Cristo un espíritu nuevo, y en el futuro un cuerpo nuevo, entonces también debemos llegar a la conclusión que también Dios tiene preparada para nosotros un alma nueva. Si me acompañan al libro de Ezequiel, en el capítulo 11 creo que está, Ezequiel 11, versículo, ahí está, sí. Y también vamos a leer el 20. A ver, por favor, que alguien lea. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea de ellos. Bien, en el Nuevo Testamento encontramos también en el libro de Hebreos que Dios escribirá en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y el propósito de esto es que nosotros le conozcamos y también que podamos vivir o cumplir, como si se le puede llamar así, sus mandamientos y su voluntad. No hay otra manera en que se pueda vivir y cumplir la voluntad de Dios si Dios no hace esto en nosotros. Por eso es que ahora estamos en una etapa que podemos tener complicaciones, en el sentido de que el alma, al apartarse de Dios, se hizo como independiente y aparentemente tenía como cierta suficiencia. Porque en un principio, cuando Dios le dice, si comes de este árbol vas a morir, aparentemente no afectó mucho el alma del hombre. Pero después, al pasar el tiempo, se notó, cuando se llega al capítulo 6 de Génesis, antes del diluvio, el Señor dice que el corazón de los hombres estaba inclinado de continuo hacia el mal y la tierra, por lo tanto, estaba llena de violencia. Ya las consecuencias de la degradación por la separación de Dios del corazón de las personas había llegado a un extremo tal que ya estaba todo totalmente pervertido. Bien, entonces en este tiempo que es el tiempo del nuevo pacto, porque también acá en el libro de Ezequiel y en el libro de Jeremías menciona que Dios hará un nuevo pacto con nosotros. Ese pacto está como dirigido en un principio a Israel, pero este pacto abarcaría a todas las naciones.
Pero este pacto no es en general con cada uno de nosotros. Nosotros estamos incluidos en este pacto. Pero Dios no ha hecho un pacto con nosotros. Esto me sorprendió a mí en un principio, porque el pacto el Señor lo hizo con su Hijo, con Jesucristo. Y nosotros, al estar incluidos en Jesucristo, al ser Él el último Adán, el postrer Adán y la cabeza de la nueva creación, fuimos incluidos en Él. O sea, todos los que estamos incluidos en Cristo, también, digamos, pertenecemos a ese pacto nuevo que Dios ha hecho. Y eso incluye entonces también un corazón nuevo. Esto está muy bueno. Pero ahí viene la realidad a golpearnos un poco y a despertarnos, porque nuestra alma necesita ser transformada o cambiada y ser hecha según el corazón de Cristo, según el alma de Cristo. Esto es un poquito difícil. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que conocer al Señor para desear ser transformados a esa imagen. Nosotros por ahí un poco nos conocemos a nosotros mismos. Y hay como estándares de conducta, de moral, que el alma, lejos de Dios, también ha elaborado. Eso no quiere decir que el alma produzca esas cosas, no. Simplemente muchas veces se imitan o se hacen de manera exterior, pero en el fondo del corazón está la realidad. Por eso el Señor en una ocasión mencionó, yo miro el corazón, no el aspecto o la conducta exterior que a veces puede ser engañosa. Bueno, entonces Dios desea darnos un corazón nuevo. Dios ya preparó un corazón nuevo, así como también un espíritu nuevo. Y tiene también preparado un cuerpo nuevo. Pero necesitamos entonces que Dios nos conceda este corazón. Y dice acá la Escritura, recuerden que en el Nuevo Testamento la palabra carne tiene otro significado, pero acá tiene el significado de un corazón humano, plenamente humano, sin la contaminación y que esté guardado de alguna manera para que no erre la voluntad de Dios. La noticia preciosa de esto es que el alma, una vez tratada por el Señor, purificada, o el alma nueva que Él ha concedido, el corazón nuevo, ¿sí? Ya esté en nosotros, digamos, constituido ya por Dios, puede tener una fortaleza y puede tener un estado en que es guardado plenamente por esa transformación que Dios ha hecho. Porque esa transformación es que el alma de Cristo también pueda ser formada en nuestro interior. Debemos tener esta certeza, porque si no, ¿cómo vamos a pedir un alma nueva? En este caso, como dice acá, un corazón nuevo. Debemos entender que nuestro corazón antiguo, ese que vivió lejos de Dios, es un corazón de piedra. Y por más que nosotros tratemos de reformarlo, acomodarlo, darle una cierta manera de pensar y de conducirse, está expuesto a los ataques del enemigo, está débil ante la tentación, muchos pensamientos se entremezclan allí en ese corazón, entonces está siempre, digamos así, expuesto a peligros y a situaciones en las cuales podría ser tentado y podría caer. Por eso es que necesitamos en este tiempo que nos sea concedido ese corazón de Cristo. ¿Ustedes qué dicen de esto? A ver, ¿habrá preparado el Señor en sí mismo no solamente el espíritu, sino también el alma y por supuesto el cuerpo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces ahora
Debemos pedirle al Señor que Él nos conceda conocer la Escritura en la palabra y conocer también la revelación sobre el corazón de Cristo. Como dice él, o sea, en él estamos completos. Sí, sí. Esa es la realidad, pero nosotros tenemos que empezar a vivir esa realidad. La Escritura dice que Cristo es la verdad. Allí en San Juan capítulo 14, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí se debería leer yo soy la realidad. Porque la verdad que viene de parte de Dios es una realidad, no es simplemente un concepto. Entonces, nosotros debemos experimentar esa realidad. Él es el camino, Él es la realidad y Él es la vida. Al experimentar esa realidad de Cristo, nosotros vivimos esa vida. Entonces, este es un tema profundo, complicado a veces por las expresiones que hay en uno o en otro lado de la Escritura. Y yo, sí. Cuando dice estamos en Cristo. Sí. Cuando pecamos en Cristo. No. Porque si ya estamos en Cristo. Pero ¿cómo salimos de ahí? O sea, es porque nuestro espíritu está en Cristo. Bueno. El alma, al no haber sido transformada, puede cometer errores, o sea, pecados. Y el cuerpo también está expuesto por las debilidades que en sí mismo tiene a ser, digamos así, seducido por la tentación. Cuando hablamos de tentación, yo antes tenía un pensamiento que solamente la tentación era en las áreas sexuales, por ejemplo. No, tentación son distintos tipos de cosas a las cuales nosotros podemos ser atraídos y de ahí, en ese estado de debilidad y de, digamos así, indefensión que nos produce estar un poco separados del Señor, vamos a sufrir consecuencias. Pero todo aspecto que se aparte de la voluntad de Dios es una tentación. Incluso en la palabra llega a decir, todo aquello que no es de fe es pecado. Y nosotros vamos a encontrar que en nuestra alma a veces estamos dudando. ¿No le dijo el Señor así a sus discípulos, hombres de poca fe? Y también les dijo, ¿por qué están dudando? Sí. Porque ellos todavía estaban con su alma natural. Cuando el Señor resucitó, por su vida de resurrección, les empezó a transmitir esos aspectos del corazón nuevo, del alma nueva. Ahí fueron ellos transformados. Y vemos después las características de esa primera generación de cristianos viviendo la voluntad de Dios a pesar de todas las dificultades que tenían. Ahora, pareciera que a nosotros, los que nos ha alcanzado estos últimos tiempos, parece que estamos en un extremo de debilidad y de situación muy diferente a esos hermanos que rápidamente el Señor pudo producir algo en ellos. A veces me he preguntado y le he preguntado al Señor esto, de por qué en nosotros ha sido tan largo los procesos y la transformación. O sea, y todavía estamos como pequeños. Hemos crecido algo, sí, pero nos falta todavía crecer mucho más. Pero cómo el Señor nos guardó, porque eso sí. Nosotros llevamos 35 años dentro de la familia. Estamos conociendo hoy con un poco más de claridad a 10 años. Sí. En el momento que usted empezó a yo llegué a pensar que somos como un remanente. Un remanente vendría a ser a alguien que Dios guardó no por mérito del remanente, sino por la gracia de Dios. Para que haya dentro de la casa de Dios, que es la iglesia, distintas generaciones. Porque a veces se miró a los jóvenes o a los que tenían cierta aptitud
pero el Señor, Él desea tener en su casa a todos sus hijos y ahí están incluidos los que tienen más edad en natural avanzada, están las personas maduras, están los jóvenes, están, podríamos decir, los más jovencitos y hasta los niños. Todos están incluidos en la familia de Dios. Entonces, yo entiendo que también al tratar con nosotros, el Señor va restaurando el ambiente de su casa. Todos somos hijos, pero llega un momento en el cual, por causa del crecimiento y del amor a Dios, hay hijos que dicen: Padre, yo quiero ser tu siervo. Porque también están sintiendo un llamado en su interior como para servir al Señor. Porque hay tareas en la casa de Dios que son todas espirituales y necesitamos, por supuesto, el crecimiento, la transformación para ejercer alguna labor. Bien, entonces vamos a avanzar al Nuevo Testamento, ya teniendo este conocimiento que se reitera en el Nuevo Testamento de que Dios desea transformar completamente a las personas, a los que Él llama. Por eso es que ya, al haber recibido a Cristo, Él ya pone en ellos un espíritu nuevo. Este espíritu nuevo, dice la Escritura, es el Espíritu de Dios. Tengamos en cuenta cómo se nombra el Espíritu. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de resurrección y también podemos llamarle que es la vida de Dios en nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces, según los aspectos, tiene un nombre o tiene otro. Es el Espíritu de Cristo porque es el Espíritu que habitó en Cristo, recuerden, en su concepción, en su desarrollo, en su crecimiento, en toda su vida y sus aspectos humanos, es el Espíritu que estuvo en el Señor. Y es el Espíritu que fue con el Señor, fue en el Señor a la cruz. Por lo tanto, este Espíritu tiene no solamente las características de la vida del Señor, sino también tiene la muerte del Señor, la sepultura y la resurrección. ¿Sí? Ese es el Espíritu de Cristo. Bien, y esto es bueno porque, recuerden, hay dos aspectos en el que el Señor va a tratar nuestro corazón. Uno es con la muerte de Cristo, y otro es con la vida de Cristo. La muerte es para tratar todos los elementos negativos que pueden estar en el corazón. No sé si prefieren que llamemos el alma como corazón o como alma nomás. A ver, podemos usar las dos. Pero un alma... Pero la mente igual se le dice corazón. Es como que la mente está en el corazón o está en el alma. El alma prácticamente es un sinónimo de corazón. Pero hay hermanos que dicen que cuando la Escritura menciona corazón, lo menciona en el Nuevo Testamento ya como un corazón que está siendo transformado. Porque tiene un elemento que es la conciencia. La conciencia es la comunicación del Espíritu con nuestra parte consciente. Sino como podríamos oír, podríamos sentir y podríamos percibir el Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque el alma natural no tiene esas capacidades. El alma natural vive por sí misma. No tiene otro elemento de vida. La conexión, entonces, sí, conciencia. La conciencia. Exactamente. Por eso es que también la Escritura dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. ¿Sí? Porque es un elemento que va para comunicarse y nosotros podamos percibir la vida del Espíritu y también conocer a Dios. Si no, ¿cómo conocemos a Dios? Cada persona que no conoce a Dios se forma una idea de Dios, un concepto nada más. Y se imagina que Dios es así o es asá, o piensa o hace de esta manera.
Por eso en la mayoría de los cultos que se apartaron de la verdad, no solamente, digamos así, hacían sacrificios de animales, sino también hasta de personas. Hubo una distorsión, una desviación. Llegaron a prácticas idolátricas muy corruptas. Una de las razones porque el pueblo que habitaba en la tierra de Canaán, donde después llegó Israel, se corrompió de tal manera que tenían prácticas muy aberrantes ya. Entonces Dios ordenó exterminarlo. Pero volvamos acá y tomamos 2 capítulos de Primera de Pedro, capítulo 1 y capítulo 2, y dentro de esos capítulos hay 2 versículos. Capítulo 1 tenemos el versículo 9 y el versículo 22. Pero debemos leer todo el contexto. A ver, los hermanos que estuvieron el viernes pasado seguramente se acordarán de lo que mencionamos de estos versículos, ¿sí? Primera de Pedro 1:9, 1:9 y 1:22. Y es muy apropiado que el apóstol San Pedro nos hable de estos aspectos, porque en la relación que los discípulos tuvieron con el Señor, Él fue el que más estuvo expuesto. Y fue tomado tal vez para exponer ciertos aspectos humanos, digamos, fuera de la vida de Dios, para hacernos entender estas cositas de que necesitamos en nuestra alma transformación, ¿sí? Y dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Recuerden que si nosotros consideramos la salvación como un todo y la vemos especialmente con relación al futuro, la salvación de Dios es plena y completa. Pero después encontramos en algunos pasajes de la Escritura que todavía, aunque ya somos salvos, necesitamos salvación. ¿Y esto cómo sería? Porque todavía estamos acá en la tierra y estamos expuestos a muchas cosas. O algunos venimos de situaciones bastante complicadas y difíciles, de cosas que no hemos podido manejar en la vida y por lo tanto nuestra alma, nuestro ser interior necesita un tratamiento de Dios. Solamente Dios puede tratar nuestro ser interior. Bien, entonces aquí la Escritura nos revela que la fe que nos ha sido dada, que es para la salvación eterna, de pronto se relaciona con la salvación temporal que necesitamos, que es la salvación de nuestra alma. Cuando se habla de la salvación del alma, se está hablando de la salvación que debemos vivir acá como hijos de Dios. Un versículo que ya lo debemos conocer y está en el libro de Romanos, y está como un poquito escondido por ahí. En el capítulo 5, aquellos que han asistido a las iglesias van a encontrar que siempre o continuamente se ha hablado de la cruz del Señor, que el Señor murió en una cruz para salvarnos, ¿sí? Bueno, incluso hasta los hermanos de la fe católica, ellos hablan de la cruz. La cruz nos provee una salvación eterna, pero Dios tiene preparada otra salvación y la encontramos acá en el versículo 10 del capítulo 5 y dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser interior, entonces ahora va a ser salvado no solamente por la muerte de Jesús, sino también por la vida de Jesús. Esto significa, Dios nos salvó eternamente por la muerte de Cristo en la cruz. Pero, como dice el apóstol Pedro,
que el fin de la fe que nos ha sido dada es para la salvación de nuestra alma, se refiere a esa salvación a la que necesitamos el tiempo presente. O sea, desde que conocimos al Señor, creímos en Él y se nos fue dada la salvación eterna hasta el día en que nos vayamos con el Señor. O Jesucristo venga a buscarnos. Necesitamos esta salvación. ¿Por qué? Por las condiciones que el alma ha elaborado o ha vivido lejos de Dios. Necesitamos esta salvación. Es complejo hablar del alma porque decíamos que hay almas muy elaboradas. Parece que están como en cierta altura de capacidad, de moral, de ser buenas personas. Pero recuerden que Dios no mira lo externo, sino que mira el corazón, mira el interior. Él sabe lo que está dentro de nuestro corazón, los caminos que ha transitado el alma y todas sus debilidades y sus pensamientos. Por lo tanto, Dios determinó que nos va a dar un corazón nuevo, un alma nueva. Ese alma nueva que Dios tiene para darnos es el alma de Cristo. Y acá es donde tenemos que tal vez dejar algunos conceptos naturales, filosóficos, de tradiciones o aspectos que a veces hasta la religión ha enseñado y considerar lo que Dios dice. Y llegar a esta conclusión. Necesitamos un alma nueva. Sí. No transformada, porque antes decía transformada. Decía que venía un alma transformada. No es transformada, es nueva, totalmente distinta. Sí, se podría considerar igual transformada en el sentido de que el alma nueva va a desplazar completamente los pensamientos, las intenciones, los gustos, la justicia propia, el yo y todo lo que se pueda mover en el alma no tratada por Dios. Se podría decir transformación, pero también podemos decir un alma nueva. Y para los que no escucharon el principio, debemos pensar en esto. Si Dios en la salvación nos concede un espíritu nuevo, ¿sí? Eso es lo que Dios prometió. Cuando recibimos a Jesucristo, Él nos da la capacidad, el poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, eso es un espíritu nuevo. Y ha prometido que en el tiempo futuro nos va a dar en la resurrección un cuerpo nuevo, semejante al de Jesucristo. El espíritu que nos fue dado es semejante al espíritu que está en Cristo. Y el cuerpo nuevo va a ser semejante al cuerpo de Cristo. Ahora, el alma, ¿tendrá que ser semejante al alma de Cristo? ¿Será eso lo que la Escritura quiere decir, que Dios nos va a dar un corazón nuevo y que el apóstol Pedro menciona, la fe que les ha sido dada es para la salvación de su alma? Porque la salvación del espíritu ya está. Falta que el alma sea salvada de muchas cosas y cositas. Que la mayoría de esas cosas se mueven en nuestro interior. El trato de Dios es totalmente interior y no exterior. ¿Por qué? Porque, así como fue el alma de Cristo en su vida entre las personas, en un mundo bastante complicado como fue el mundo que se considera hoy, del año 0 hasta el año 30, ¿sí? Porque ellos estaban bajo el dominio de un imperio, el imperio romano, y vivían bajo la ley, una ley que era bastante estricta, y en medio de una sociedad donde encontramos que había de todo tipo de gente. Estaban aquellos que querían buscar a Dios, pero aparte de esas personas, había un montón de caracteres, conductas. Entonces el Señor vivió en ese ambiente.
Y la Escritura menciona que el Señor, habiendo nacido en Nazaret, una aldea pequeña, fue a vivir a Nazaret. Nazaret no era una gran ciudad, sino que era una villa. Y era uno de los lugares despreciado por los judíos religiosos y la gente que vivía en Jerusalén. Tanto que decían, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Porque era una aldea pequeña donde no tenía mucha importancia y se ve que las conductas de esas personas, bueno, dejaría bastante que desear, pero el Señor vivió ahí. Cómo el Señor tuvo la capacidad de moverse en ese ambiente y en esa generación, tanto que la Escritura dice de esta manera, allí donde había tinieblas y sombra de muerte, luz resplandeció. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto se empezó a ver una vida diferente a todo lo que se estaba viviendo, pensando y aún haciendo como religión para agradar a Dios. Esto es muy llamativo. Bien, esa vida elaborada por el Señor mientras vivió desde su nacimiento hasta la cruz, es el alma o corazón que Dios tiene para darnos a nosotros. Entonces, en este trato de Dios, seguramente vamos a ser expuestos en las condiciones de nuestro interior. Y esto es bueno. Porque este es un trato del Señor en un nombre que Él tiene, que tal vez no ha sido tan mencionado y conocido, que es que Él es nuestro sumo sacerdote. Y la Escritura dice que todo sacerdote constituido por Dios es tomado de entre los hombres y a favor de los hombres. Mire qué interesante. ¿Por qué dice esto la Escritura? Porque el Señor, para ser constituido como nuestro sumo sacerdote, tuvo que ser un hombre, pasar por el vivir humano, con un alma que no fue contaminada y vivió, digamos, de una manera justa y haciendo la voluntad de Dios en medio de la generación y los conflictos y tentaciones en los cuales Él estuvo. Entonces Él tiene un alma, digamos así, fuerte y determinada para vivir la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos entonces un corazón así. No se preocupen si voy intercambiando alma o corazón porque estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, este es el tratamiento que necesitamos en este tiempo. El alma incluye la parte pensante, el área de las emociones, la voluntad, que es donde nosotros decidimos, ¿sí? Y decidimos en base a la información que tenemos y al estado de ánimo en el cual nos encontramos. Y también hay un elemento que por la vida que Dios nos ha concedido, que es el Espíritu de Dios, que tenemos ahora y es la conciencia, pero no la conciencia natural, en que a veces uno se puede sentir mal, bueno, pero al ratito ya no se siente más mal. La vida es así, ¿vio? Se dice que en la primera situación, el alma, el interior de la persona se siente muy incómodo. En la segunda ya no tanto, y en la tercera no le importa nada. Así somos los humanos. Esa es la vida que hemos llevado lejos de Dios. Entonces ahora, ¿qué nos ha sucedido? Que nosotros, conociendo a Dios o empezando a conocer a Dios, sabiendo lo que Dios desea, con esa alma así que teníamos, quisimos agradar a Dios. No nos ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque el alma a veces parece que está muy dispuesta. Sí, Señor, yo quiero servirte a ti, quiero hacer tu voluntad. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a portar así, así. En un principio, con esas determinaciones, tal vez duramos un tiempito. Pero el alma, al haber vivido lejos de Dios, tiene debilidades y tendencias. Por eso es que el alma tiene que ser tratada por Dios y tiene que ser incorporada el alma de Cristo, que es un alma estable, firme, ¿sí? Por eso Pedro habla de la fe
para salvación del alma. ¿Cómo recibe el alma esta salvación? ¿Cómo el Señor, por su vida, es transferido a nosotros para que esas características interiores, todas esas negativas, sean desplazadas y venga lo que el Señor tiene? Por medio de la fe. La fe se produce cuando nosotros nos exponemos a la palabra y a veces por las vivencias negativas que tenemos nos damos cuenta que necesitamos un cambio. Si no, ¿cómo nos daríamos cuenta? Y por la luz que el Espíritu a través de la conciencia produce en nuestro interior. Solamente las personas que tienen el Espíritu de Dios pueden vivir estos procesos, porque hay mucha gente que vive de cualquier manera, dice cualquier cosa, se comporta como, no, pero yo soy así, ofende, lastima y no se hace ningún problema de conciencia. Pero aquellos que están siendo llamados por Dios o que ya Dios pudo tocarlos, están empezando a pensar de otra manera. Bien, entonces cuando pensamos de una manera, pero a veces, pensando de una manera, hacemos otra cosa diferente, es que nos damos cuenta que necesitamos una intervención de Dios en nosotros. Bueno, en cuanto a una pregunta que hubo al principio, si cuando las personas que son hijos de Dios pecan, estamos o no estamos en Cristo, la explicación de esto está en Romanos capítulo 7. Es un capítulo bastante difícil, pero tenemos que leerlo y una y otra vez, no olvidándonos de lo que se menciona en la primera parte del capítulo, para ver cómo Dios va a tratar con nuestra alma. ¿Sí? Pero en ciertos versículos Pablo dice esto: yo no hubiese conocido el pecado si la ley no dijera. ¿Qué significa esto? La ley son las ordenanzas y los mandamientos. El alma natural generalmente vive por ordenanzas y mandamientos. No harás esto, no harás lo otro. Pero en sí misma no tiene ninguna capacidad para vivir bajo leyes y mandamientos. Yo creo que ya todos debemos saber, por las experiencias negativas, que no tenemos esa capacidad. ¿Alguien la tiene? No, no la tenemos. ¿Sí? Entonces, ponerse bajo la ley es un gran problema, porque lo único que hace el mandamiento es despertar la debilidad, la rebeldía y todo lo que se mueve en nuestro interior. Entonces, cuando alguien dice, tenés que hacer así, uno inmediatamente ya está pensando otra cosa. Ahora hay algo más en este capítulo, y este algo más que hay, recuerden, es para los que Dios ha llamado. No le podemos aplicar este capítulo a alguien que no conoce a Dios. ¿Y qué dice este capítulo? Yo con mi mente deseo hacer el bien, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, deseo hacer el bien, lo pienso, trato de hacerlo mejor, pero veo otra ley más fuerte que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. A esto tenemos que prestarle atención, porque cuando el alma es tratada por Dios, tenemos que pensar también en lo que viene del aspecto de nuestro cuerpo. El tratamiento de Dios es completo, es integral, no necesitamos buscar en otro lugar para recibirlo, incluye también el cuerpo. Pero vamos a concentrarnos un poquito en la mente. Dice, pero en definitiva, yo termino haciendo lo que no quiero. Y Pablo llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es el cuerpo de muerte? La asociación del cuerpo no vivificado con el alma
no tratada por Dios. Ahora, atención, porque muchos de nosotros los creyentes a veces no tenemos un alma, o sea, un corazón plenamente tratado por Dios. Todavía se despiertan ciertas cosas. Todavía hay ciertas intenciones o inclinaciones. Entonces todas esas tienen que ser arrancadas del alma y a eso se le llama transformación o el cambio directamente del alma natural nuestra por el alma de Jesucristo. Sí, porque la voluntad de Dios, según Romanos capítulo 8, es transformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es la imagen del Señor? ¿Solamente espíritu? ¿Va a ser en el futuro solamente el cuerpo? ¿O incluye también el alma, nuestra forma de pensar, de sentir y las decisiones que nosotros tomamos? Incluye absolutamente todo el ser. Bien. Ahora vayamos nuevamente a Pedro en el capítulo 1 para leer el versículo 22. Recuerden que la fe nos ha sido concedida para la salvación de nuestras almas. Porque en el futuro, en el tiempo en el cual Dios ya concluya este sistema de cosas y empiece los cielos nuevos y tierra nueva, no vamos a necesitar de la fe. La fe la necesitamos ahora y acá. Acá es donde necesitamos que nuestra alma sea salva. Versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, el alma, al recibir este tratamiento, va siendo preparada para esto. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido y para que nos amemos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Debemos anhelar llegar hasta este crecimiento que Dios tiene prometido. Porque si no, el alma siempre va a estar claudicando en un pensamiento, en otro. Hoy queremos, mañana no queremos. A los demás años, ¿no les habrá pasado que en alguna reunión muy linda, todo, ya sea que el predicador haya llamado o haya dicho algo, no se dispusieron a serle fieles a Dios, a servirle, a hacer esto, a hacer lo otro? Siempre. Ahora, ¿pudimos alcanzar esos propósitos? Vio que se nos hizo muy difícil. Entonces necesitamos ese tratamiento, porque el alma del Señor estuvo firme en las peores circunstancias. La Escritura tiene una expresión allí en uno de los evangelios. 6 meses antes de ir a la cruz, la Escritura dice que el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa fue una determinación en el alma del Señor. No, yo tengo que cumplir la voluntad de Dios, voy a Jerusalén. 6 meses antes. A eso se le llama el camino de la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor entonces les dice a sus discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén. Iba a ser rechazado, despreciado, humillado por los ancianos, sacerdotes y dirigentes de Israel, e iba a morir en la cruz. Pero el Señor ya estaba determinado. E hizo ese camino 6 meses sabiendo que Él iba a la cruz. Entonces, el propósito de esta fe que nos es concedida
es para que el alma sea salvada. ¿Con qué es salvada el alma? Ya leímos entonces en Romanos 5 que el alma es salvada por medio de la vida de Cristo. ¿Cuál es la vida de Cristo? El Señor ya no está en su condición humana natural. Él murió y resucitó. Entonces Él tiene una capacidad ahora, porque Él es Dios, de transmitir, dar o impartir, como se dice en las iglesias, las capacidades y cualidades que Él tiene para que nosotros podamos también tenerlas. Si no, ¿qué tendríamos? Sí, hay personas más decididas, con un mejor carácter. Pero aquellos que hemos venido de entornos difíciles, ¿cómo cambiamos ese sentir, ese altibajos que muchas veces suceden en nuestros corazones? Únicamente recibiendo algo que viene de parte de Dios. Amén. Y eso es lo que Dios desea darnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mire, no tenemos que hacer ninguna actividad exterior, sino solamente una. Confiar en que lo que Dios ha prometido y ha determinado se va a cumplir en nosotros. Esto es fe. ¿Cuál es la fe? Creer que Dios nos está diciendo la verdad. Y pedirle en consecuencias esta transformación, desear esta transformación. Una de las primeras expresiones del Señor directa fue: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Mire qué promesa, qué invitación del Señor. Nos invita a descansar en Él para que podamos aprender. Que así como Él es manso y humilde, también entonces nosotros podemos aprender, es decir, tomar de lo que Él es para tener también o aprender a tener un corazón manso y humilde. En el fondo de mi corazón yo no soy ni manso ni humilde. Sí, esa es mi realidad. O sea, no es que ando por ahí haciendo... pero por ciertas situaciones, mire, por ciertas situaciones sale de mí esa rebeldía, ¿vio? Esa justicia propia, ese enardecimiento que esto cómo puede ser. Y hoy ya me pongo mal. O sea, ¿qué necesito yo? Que Dios siga tratando mi alma. Todavía necesito salvación. Todos necesitamos salvación, pero esta tarea se la dejamos al Señor. Nosotros no interferimos para nada. Simplemente esta exposición a la palabra que nos hizo renacer, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, es la que va a penetrar en nuestro interior y va a hacer una tarea. Por eso el Señor a esta palabra la llama viva y eficaz y la compara con una espada porque penetra y va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Es un tratamiento que viene directo de Dios a través de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que por Él tener una vida humana perfecta, Él fue levantado entonces en esta condición. Fue tomado de entre los hombres para ser constituido a nuestro favor. Mire, Dios está a nuestro favor. Sí, porque Él nos llamó para salvación. Entonces, Él también desea en este tiempo que nosotros podamos disfrutar este alma, este corazón nuevo, que es el corazón de Cristo que nos va siendo concedido. Bien, entonces vamos a pasar al capítulo 2 para ir considerando el tratamiento del alma. Capítulo 2 de Primera de Pedro. Versículo 11 y versículo 25. Amados, dice el apóstol Pedro, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando el apóstol Pedro en el primer capítulo menciona que la fe nos ha sido concedida para la salvación de nuestra alma, se entiende que todavía hay batallas en nuestra alma, en nuestro corazón. Estas batallas son
en la mente, en nuestras emociones y por lo tanto también en las decisiones que tenemos que tomar. A veces estamos en mucha incertidumbre. ¿Qué hago? Y a veces hay pensamientos que son difíciles de manejar. Entonces, la batalla está en el alma. Pero acá en este capítulo ya se menciona que la batalla no está en el alma, sino que viene de afuera. Esa batalla siempre va a estar. La batalla del alma tiene que terminar. Llega un momento que la batalla tiene que terminar. Pero la batalla va a continuar siempre afuera. Claramente la Escritura entonces dice que debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo se entiende que la batalla ahora viene de afuera? No está en nuestro interior. Esto es muy bueno. Y el último versículo, el 25, dice así: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es este pastor y obispo de nuestras almas? Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Por causa de la batalla que tenemos entonces afuera del alma, necesitamos el pastoreo y la supervisión o cuidado que viene de nuestro sumo sacerdote. Para que el alma sea guardada. Dios tiene promesas de que va a guardar el alma. No así el cuerpo. ¿Cómo es esto? ¿No le dijo el Señor a algunos apóstoles y diciéndoles todavía en un tiempo que ellos no entendían mucho? ¿Ustedes pueden tomar de la copa que yo tengo que tomar? Y ellos le dijeron, sí podemos. Y cuando el Señor hablaba de la copa, se refería a sus sufrimientos. Entonces, esa generación de apóstoles y de muchos hermanos tuvieron que pasar muchas veces por el duro trato que tuvieron en sus cuerpos, las torturas, la persecución. Y tenemos la historia que registra que parece que era en esos tiempos enviarlos a las, ¿cómo se llaman? Los coliseos como espectáculo, a los leones, a diferentes tipos de torturas. Se menciona también que Nerón, uno de los emperadores más despiadados, acusó a los cristianos de que habían incendiado a Roma. Entonces, ¿qué hicieron? Reunieron a muchos cristianos, los pusieron en estacas y les prendieron fuego. O sea, y esto está registrado en los evangelios cuando el Señor dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matar. Pero se entiende también entonces que el alma que va a permanecer firme en cualquier circunstancia, es el alma que ha sido transformada, es el alma que ha sido tratada por Dios y le es incorporada el alma de Cristo. Si no, ¿cómo puede el alma mantenerse firme y sin claudicar en algunas circunstancias? El alma nuestra es tan débil, al menos mi alma, que a veces por una cosita muy pequeña ya mi alma está temblando. Por eso necesito la fortaleza del alma de Cristo. Y cuando la Escritura dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿qué pasa con el alma que no ha sido transformada? ¿Dónde Dios va a depositar esa fortaleza? O alguna otra característica que Él tenga de Cristo.
Si el Señor tiene amor, ¿en qué área del alma va a depositar ese amor? ¿O ese amor tiene que desarrollarse? Si el alma está en esa situación de que, mire, el alma a veces se expone por lo que nosotros hablamos. Así exponemos nuestra alma. A veces uno calla, pero ¿cómo queda al callar? Es difícil. Toda la ebullición está por dentro. Pero por ahí el alma se expresa. Entonces por ahí manifiesta lo que está adentro. Porque hay situaciones en las cuales parece que Dios no tiene en el alma, así como está, un ambiente donde depositar lo que Él tiene preparado en Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el Señor tiene preparadas riquezas. Una de estas riquezas es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Pero si el alma está llena de otros pensamientos, ¿a dónde Dios va a depositar estos tesoros que son sabiduría y conocimiento? Nos vamos a seguir manejando y conduciendo por nuestros pensamientos naturales, por nuestra mente que ha vivido lejos de Dios. ¿Vamos a tratar de hacerlo mejor? Sí. Pero eso no alcanza. Porque todo pensamiento o intención natural, por esa misma condición, está sujeta a ser desviada, a corromperse. Decir, pero esto puede ser. Claro que sí. Yo en mi vida, poca experiencia en realidad, sí, pero he conocido muchos jóvenes muy prometedores. Después los vi después de un tiempo. Algo había cambiado en ellos y no precisamente para bien. ¿Comprende por qué? Porque el alma, sin el tratamiento de Dios, puede ser seducida, puede ser desviada, puede ser tentada y puede tomar caminos equivocados. Por eso necesitamos el trato de Dios, la intervención de Dios, para que Él entonces pueda ir depositando en nuestro interior características del alma de Cristo. Dice el libro de Filipenses, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Son cosas más elevadas, pero no nos desesperemos. Lo importante es que nosotros sigamos confiando y esperando que Dios trate en nuestro interior, porque nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Presentarnos delante de Dios. ¿No dice la Escritura que nos presentemos delante de Dios allí en Romanos capítulo 6 como vivos de entre los muertos? ¿Y esto qué significa? Que una parte de la salvación ya está produciendo un efecto en nosotros. ¿Y cuál es? La muerte de Cristo. Por causa de la muerte de Cristo, nosotros nos podemos presentar delante de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos resucitados juntamente con Él para vivir una vida nueva. Eso es parte de la fe. Y animamos a todos los hermanos a decir, mira, así como creíste en el Señor la primera vez, así seguí creyendo y confiando en Él. Nada más que ahora tenés que decir, Cristo murió, Cristo fue sepultado y resucitó. Y por lo tanto también yo fui muerto cuando Cristo murió, fui sepultado y cuando Cristo se levantó de entre los muertos, yo también fui resucitado juntamente con Él. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva. Así dice el libro de Romanos. Y ahora dice ustedes que están vivos, preséntense delante de Dios. Debemos presentarnos delante de Dios y decirle, acá estoy. Quiero que me trates. Quiero que me transformes como has prometido. Quiero que me hagas a la imagen de tu Hijo. Bien, entonces esto es importante porque ahora ya no somos ovejas descarriadas, tenemos un pastor y tenemos un obispo. Pastor es Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es el pastor. Me lleva a lugares de delicados pastos, ¿sí? Me hace descansar, conforta mi alma y me guía por sendas de justicia. Eso hace el pastor. Y el obispo es el que supervisa.
Entonces el Señor muchas veces nos advierte. Cuidado. ¿Qué estás pensando? Porque ahora la advertencia, cuando Dios trata el alma, viene desde el interior. Por ahí todavía capaz venga de alguna palabra que uno escucha, pero ahora ya la mayoría de las veces viene de la vida que está moviéndose ya en nuestro interior. Pero para que se mueva esa vida en nuestro interior, yo debo de escuchar palabras. Sí, tengo que exponerme a la palabra de Dios. La palabra de Dios, el apóstol Pedro dice que es como la simiente incorruptible, que vive y permanece para siempre. Y también, como dijimos, es la espada, que es viva y eficaz y va a traspasar todo nuestro ser, hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente la palabra puede obrar en el interior de las personas, hasta lo más profundo. Los consejos, los mandamientos tienen una labor muy superficial. Veo que a veces hay gente con buena intención trata de darnos un consejo en cuanto a aquel vivió esto o lo otro, entonces haciendo así, más o menos pudo seguir adelante. También esos consejos naturales, pero ¿qué efecto producen en las personas que lo reciben? Tal vez al rato ya se olvidó del consejo o encontró que no podía cumplirlo. Pero la palabra de Dios trabaja de una manera diferente. La palabra de Dios, y esto es muy importante, ¿sí? Y con esto vamos a concluir porque ya la hora avanzó. La palabra de Dios produce algo en nosotros. Uno es que nos revela lo que nosotros somos. Nosotros quedamos expuestos delante de Dios cuando oímos su palabra. Recuerden ese incidente que tuvo el Señor con una mujer que había sido acusada de adulterio y la trajeron delante de él para ver qué opinaba el Señor. Y le dijeron, maestro, a esta mujer la encontramos en el acto del adulterio y según dice la ley de Moisés, tiene que morir apedreada. Imagínense en la situación que le ponían al Señor. Si él decía que no la apedreen, porque si nomás lo iban a acusar de quebrantar la ley. Y si no, lo iban a acusar de que él era un hombre tolerante y por lo tanto que no venía de Dios. Bueno, pero como el Señor venía a traer salvación, ellos no lo sabían. Entonces, ¿qué les dijo el Señor? El que esté sin pecado, tírele la primera piedra. Uno a uno se empezaron a ir, los más viejos primero, después los más jóvenes. ¿Ve cómo fueron expuestos delante del Señor con las palabras que Él les habló? Y quedó la mujer sola. Y Él le preguntó, ¿ninguno te condenó? Ninguno. Entonces, ¿qué le dijo al Señor? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué le trajo a esa mujer? Salvación. ¿Sí? Todos quedaron expuestos delante de la luz. Todos estamos expuestos delante de la luz, especialmente cuando empezamos a oír la palabra de Dios. Algo va a hacer el Señor en nuestro interior. ¿Sí? Y no debe preocuparnos tanto la vida que hemos vivido lejos de Dios si ahora estamos delante del Señor. Simplemente debemos acercarnos con confianza y sin temor a pedirle que Él nos transforme, porque ella conoce nuestra condición. Pero también debemos animarnos a exponer delante de Dios nuestras situaciones, especialmente esas que se mueven en el alma. Todo debemos presentarlo delante de Él, porque recuerden, Él es el pastor de nuestras almas. ¿Quién va a tratar nuestras almas? ¿El pastor Juan Manuel? No, yo puedo dar la palabra. Pero ¿cuánto podemos estar juntos? Imagínense que ustedes vengan a todas las reuniones. Domingo, martes que tenemos oración y viernes que compartimos la escritura. ¿Cuánto tiempo puede ser? 2 horas del domingo o un poquito más. 1 hora o un poquito más la oración, otra hora o un poquito más de estudio. Bueno, ¿quién los va a tratar el resto de las horas? El Señor, que es el pastor
y obispo de nuestras almas. Por eso la Escritura nos invita a que nosotros invoquemos el nombre de Jesús. ¿Qué es invocar el nombre de Jesús? Abrir nuestros labios y decirle: Jesús, te necesito. Eso es invocar el nombre del Señor. Y Sí. Y es tan fácil porque nosotros somos, yo siempre digo, papá, somos personas muy difíciles, muy complicadas, porque le damos tanta vuelta como el caracol a las cosas aún del Señor, porque a mí me pasó una noche de aflicción, de dolor, dejé de mirar mi dolor, dejé de mirar mi angustia, y en ese momento yo le digo: Señor, me dejo de mirarme a mí y te empiezo a mirar a ti. Cuando lo empecé a mirar a Él, y fue en esas palabras que la vi, porque Dios conoce el corazón, sabe que quizás somos falta de fe, quizás hay muchas cosas en nuestro interior, pero largué la palabra y me dije, dejo de mirarme a mí, mi dolor y mi angustia, y te miro a ti. En ese momento el Señor me dio la verdad. Sí. Es tan fácil, por eso necesito conocer la palabra, necesito que esa palabra esté guardada para el momento de aflicción, para el momento del dolor. Porque humanamente nosotros naturalmente vivimos siempre con algunos problemas, siempre con ida y vuelta, ¿cierto? Pero al no haber palabra, ¿cómo me defiendo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Entonces busco mi recurso mío, lo que yo conozco, lo que yo sé hacer. Llorar. Y después, bueno, me levanto con un dolor de cabeza por Sí. Pero sí, es tan fácil mirarlo a Él, decir: Señor. Por eso, esas son las experiencias que tenemos que tener con el Señor. Así como a veces tenemos las negativas, debemos buscar esas experiencias. Sí, porque el Señor es real. Entonces, ahí somos ayudados. Porque también la Escritura dice que cuando nosotros nos exponemos a la palabra va a ser una tarea en nuestro interior, que es despertar la fe o hacer crecer la fe, que a veces pueda estar medio, ¿será? ¿No será? ¿Será que Dios quiere hacer esto conmigo? ¿Me ayudará el Señor? Es una fe que está un poco claudicando así, en un pensamiento, en otra. Sí, dígame. Yo siempre hablo último, porque yo con Pascual 49 años juntos. Digo: Pascual, no sé por qué te aguanté tanto. No sé. Yo venía hace rato de un tiempo de aquí. Pascual, no sé por qué, la verdad no sé. Y estaba con eso, ¿sabes? Que una noche, charlando así en la mesa, digo: Pascual, no sé. Tantos años, no sé por qué te aguanté tanto. Y en ese interior, mira la palabra del Señor en mi interior, eso me dijo: no, pues mi gracia en ti. Señor. Nunca más se lo volví a repetir a Pascual, sino que toda la fuerza que me dio el Señor, todo lo que fue la gracia. Sí. Humanamente, yo no lo hubiese soportado. Claro. Humanamente, naturalmente, hubiese sido nuestra vida un desastre, pero la gracia del Señor estuvo ahí y sigue estando. Así es, sí. Entonces, hemos sido llamados por Dios para esto, ¿sí? Vamos a reafirmar esto, ¿sí? Dios nos ha llamado para esto. Así como nos dio un espíritu nuevo y nos garantiza nuestra salvación eterna, también Él desea salvar el alma. Y ya cuando la muerte de Cristo va obrando en algunos aspectos, nosotros tenemos que agradecer a Dios porque Cristo murió en la cruz por nosotros, no solamente para la salvación eterna, sino para la salvación presente. Tenemos que hablar de la cruz un poquito más adelante, porque viene a ser una tarea en todo nuestro ser también para anular la influencia de ciertas cosas en nosotros. ¿Cómo es el propósito de Dios haciendo eso? Ahí está lo que tenemos que estar dispuestos a escuchar. No es que Dios va a matar o a alejar ciertas cosas de nosotros. No. Dios lo que desea es matarnos a nosotros. Pero no nos asustemos. No es que Dios desee matarnos literalmente, sino aplicarnos la muerte de Cristo, donde el mal se ha expresado. ¿Para qué? Para que Él pueda incorporar los aspectos de la vida. Si la cruz no ha pasado y la sangre no ha limpiado, ¿cómo va a entrar la vida? Dios no va a mezclar, ¿sí?, lo humano, lo natural, lo pecaminoso con lo que Él tiene. Primero Dios aplica la cruz, nos hace morir y después nos limpia con su sangre. Esos son procesos instantáneos que Dios los hace.
entonces sí nos incorpora algo. Lo primero que nos incorpora es la fe que viene por el oír la palabra. De pronto estamos confiando, de pronto estamos creyendo, de pronto estamos delante de Dios diciéndole gracias porque Cristo murió por mí y hoy como vivo de entre los muertos me puedo presentar. Gracias porque vos estás tratando, Señor, con mi corazón. Porque si no, ¿quién lo puede hacer? Entonces, ahí Dios está trabajando, Dios está obrando. No nos desesperemos, confiemos y esperemos en el Señor. Bueno, vamos a concluir por hoy.